desde el Instagram. ¿Qué equipo por favor? Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, Pauli. Bueno, arranco. Les doy la bienvenida a quienes se están sumando ahora. Yo soy Paula Roy, soy parte de la Asociación Civil Red de Crianza. Les cuento un poco primero sobre esta plataforma y cómo vamos a manejarnos en este encuentro. Ante todo, sobre todo si están viendo desde una computadora, les recomiendo pausar todas lo que son las sincronizaciones de todo lo que se actualice constantemente como Dropbox, Drive, que no descarguen ni reproduzcan videos, que no tengan demasiadas pestañas o ventanas abiertas de navegadores, y en lo posible que no haya demasiados dispositivos conectados a la misma señal de internet. Si en algún momento de la charla pierden sonido o imagen, arriba en la pantalla van a encontrar un botón rojo que dice reconectar, y ahí pueden volver a cargar la página, digamos, o refrescar directamente la página en su navegador. Ahí seguramente se recompone, ¿sí? Esto suele suceder. Les recomiendo además que si pueden usar auriculares para obtener un mejor sonido. Ahora en breve Adi igual les va a presentar a todas las participantes. Primero van a estar hablando de algunos temas que ya fueron enviados por ustedes a nuestras redes, y después en la sección del chat, donde ustedes ya están escribiendo, van a poder hacer otras preguntas. Escriben ahí lo que desean y donde dice chat mode pueden elegir marcar como pregunta. Eso les va a poner un icono rojo a cada una de las preguntas que ustedes hagan. Así a nosotras nos van a quedar como destacadas para después. Les vamos a comentar también que por una cuestión de organización y de tiempos no vamos a poder contestar todas las preguntas, sino que iremos seleccionando algunas. Para hacerlo de modo un poco más ordenado, todas las preguntas las vamos a responder hacia el final del evento, así no interrumpimos la fluidez de la conversación que se va a dar. Así que creo que cubrí todo más o menos los aspectos técnicos. Adi, te cedo la palabra. Muy bien, buenísimo. Ahí estuve un poco hablando con la gente que está en el Instagram, que, para avisarles que los voy a tener medio a un costadito, porque nos vamos a dedicar más a la plataforma webinar, así que si pueden, todos los que están acá, si quieren pueden acceder gratuitamente a través del enlace que pusimos en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Hay un enlace que es gratuito, que van directo, lo buscan en mi biografía o en la biografía de la red interdisciplinaria, ¿sí? Así que, yo el videito lo voy a finalizar. Y nos vamos a ver, lo voy a dejar un ratito, así escuchan también la presentación de las chicas. Flor de equipo que se armó acá. La idea un poco de esta charla es, tratar de encarar algunos temas que se fueron generando a partir de esta cuarentena, un poco motivado porque, por lo menos yo como pediatra, y muchas otras colegas también que lo fuimos hablando, vamos recibiendo consultas y cuestiones, digamos, que nos exceden un poquito. Son consultas que tienen que ver con cuestiones emocionales que van apareciendo en toda la familia, digamos, y a veces es un poco difícil acompañar. Y la verdad que creo que es responsabilidad también nuestra como profesionales poder dar ese tipo de contención y de apoyo a las familias. Así que, a partir de ahí surgió la idea de poder hacer este vivo con semejantes profesionales que tenemos acá, que nos van a tratar de ayudar un poquito a entender de qué se trata esto y de cara un poco a lo que va a venir, ¿sí? Las voy a presentar. Tengo machete porque, quiero que conozcan bien específicamente quiénes son y qué hacen. Tenemos a Jorgelina Feigelman, que es psicóloga perinatal, actualmente trabaja en consultorio particular, hace orientación a familias, coordina grupos de madres, tribus, y trabaja con nosotros en la red, en la asociación civil. Ivana Rascobán, también psicóloga infanto-juvenil, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA, coordinadora de APRIN Psicología, codirectora, se hace cada vez más larga la lista, codirectora de Red Interdisciplinaria de Crianza y autora del libro Infancias Respetadas, que lo tengo por acá.
que lo justo hoy estuve hablando con unos pacientes por acá, así que ahí tenemos el libro de Ivana. Y en breve, si Dios quiere, tendremos el nuestro de No tan terribles, que bueno, ahí está, medio cuarentenado, pobrecito. Pero a la espera. A la espera de salir. Y bueno, y Fernanda Iroumé, nuestra terapista ocupacional del amor, estimuladora temprana, consultora de porteo, trabaja en el área de estimulación temprana y discapacidad con una perspectiva de crianza. Así que bueno, un poco de la mano de las tres vamos a ir tratando de aclarar algunos temas y ver si podemos lograr en el poco tiempo que tenemos de tocar y tratar de aclarar un poco los temas que fueron apareciendo, bueno, en las preguntas que tuvimos toda la semana. Una de las preguntas, digamos, más fuertes tal vez, o más frecuentes que fue surgiendo, es un poco cuál es la consecuencia de la cuarentena, o sea, cómo podemos pensar que va a ser la consecuencia un poco de la cuarentena en los chicos, o cómo ayudarlos a transitarlo y a encarar lo que viene después. De la mano de eso viene un poco el pensar de qué se tratan las rutinas, qué son las rutinas y cómo manejarlas en esta cuarentena, ¿no? Así que, bueno, voy a dejar la pregunta ahí en pendiente porque quisiera que Fer nos aclares un poco esto. Saludo a la gente del Instagram, les aviso a todos, voy a apagar el vivo, los invito a todos y a todas a que participen a través del enlace que pusimos en nuestras biografías para que nos acompañen desde la plataforma gratuita para poder continuar escuchando las respuestas, ¿sí? Beso para todos. Bueno, ahí estamos. Fer, entonces, hablábamos un poco de las rutinas, ¿sí? Exacto, sí. Una de las palabras que más apareció tiene que ver con la rutina. Y para poder definir una rutina tenemos primero que decir qué no es una rutina. Una rutina no es una lista inamovible, no es una plancheta de cosas que tengo que hacer pautadamente en el día, y no es igual para todos, incluso dentro de la misma familia. Una de las cuestiones que más impacto generó en todos nosotros con el aislamiento tiene que ver con la pérdida de la rutina, que no quiere decir que no podamos ir de a poco estructurando una nueva rutina, adquiriendo un nuevo ritmo, que justamente significa una posibilidad de empezar a sembrar ciertas certezas adentro de nuestra casa en contraposición con tanta incertidumbre que vivimos en el afuera. Ya vivimos una enorme incertidumbre en lo macro, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena, cuándo vamos a volver a ir al colegio. Los chicos han dejado de poder tomar pequeñas, grandes decisiones como si seguir jugando en el tobogán o ir a compartir en el arenero con compañeros. Y nosotros, en nuestro lugar de cuidadores, podemos empezar a trabajar o a intentar estructurar rutinas que colaboren en poder lograr un ritmo. Armar una rutina no quiere decir que me voy a levantar a la mañana y voy a hacer todos los días lo mismo, ni que vamos a dar una plancheta que mañana vamos a poner en la web de la red una rutina saludable para hacer todos. No, esto es algo totalmente personal de cada una de las familias. Y una de las maneras más lindas de poder colaborar en armar un ritmo y poder armar una rutina es empezar a encontrar rituales personales de cada una de las familias. De hecho, hace poquito Ivana hizo un post hermoso donde contó cómo su familia todos los días esperaba que llegaran las 21 horas para ir a aplaudir. Entonces, ese evento familiar, amoroso, amable, se transformó en un indicador de tiempo, algo que aparece en esas preguntas típicas de los chicos, ¿antes o después? Entonces, si vamos a comer antes o después de que vamos a ir a aplaudir, ellos inclusive fueron agregando instrumentos, entonces seguramente su hijo también puede decidir con qué sonido va a acompañar ese momento, ni hablar desde lo social, porque cuando aplaudimos, cuando salimos, estamos interactuando en este aislamiento con otros. Bueno, de esto se trata de empezar en este gran caos, sin hacer de cuenta que no pasa nada, porque realmente estamos en una crisis y en el medio de una pandemia, poder encontrar la manera de armar un equilibrio, algo que le sirva a nuestra familia y que a cada uno de nuestra familia. Así que bueno, de eso se va a tratar un poco todo este webinar, toda esta charla, ir tratando de pensar juntos
cómo armar rutinas más saludables que prevengan el impacto que tiene este aislamiento y esta pérdida de nuestras ocupaciones básicas en el día a día. Qué bueno, qué bueno. Y escuchándote un poco, se me ocurre preguntar, tal vez a las chicas, ¿cómo manejamos el tema del home office? ¿Cómo manejamos el tema de las tareas de la escuela? Recién hablaba con una amiga y que tiene hijos, el hijo más grande, la hija más grande va a la primaria, y me decía, recién terminamos de estar en la escuela, hace un rato, ¿viste? Y yo digo, ¿pero cómo? No, sí, desde la mañana estamos en clases, o sea, es como que es una actividad súper intensa que uno dice, wow, es como mucho, ¿no? Digamos, ¿cómo lo podemos pensar? Bueno, es uno de los grandes temas que hemos recibido muchas consultas en estas semanas de cuarentena, cómo abordar. Por un lado, el tema de las tareas escolares y por otro lado, el trabajo de los adultos. Porque de repente esos espacios que teníamos, en general, la mayoría de los adultos y de las adultas trabajamos cuando nuestros hijos están en otras actividades, sobre todo cuando son niños que están escolarizados, con lo cual, digamos, ahora empezamos a compartir los espacios, no solamente con los chicos, sino entre adultos también, ¿no? Cuando hay más de un adulto en el hogar, y a veces se vuelve difícil, sobre todo cuando tenemos videollamadas, digamos, que necesitamos silencio, que necesitamos estar concentrados, y porque muchos de los chicos, las tareas que hacen en su casa, sobre todo niños pequeños, no las hacen solos. Entonces, es un trabajo más que se suma para las mamás y los papás de acompañar ese momento, y muchas veces termina como volviéndose una batalla campal, ¿no? Esto de instalar la rutina de la tarea, del trabajo. Con lo cual, bueno, lo primero que tenemos que aclarar, el otro día leí un posteo de Upalala que me gustó, que decía que no estamos haciendo home office, ¿no? Estamos tratando de trabajar en el medio de una crisis. No es lo mismo que cuando estamos en un contexto y en una situación normal y habitual y elegimos o priorizamos o lo que fuere trabajar desde casa. Estamos intentando hacer un poco lo que podemos desde casa, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil para los adultos trabajar con los niños adentro de casa, y esto hay que validarlo, porque si no parece que es un problema de cada familia, cómo se las ingenia. Y la realidad es que sabemos que sobre todo, no estamos hablando de cuando hay adolescentes, porque es distinto, estamos hablando de cuando hay niños, cuando hay infantes en la casa, realmente es muy complicado trabajar. Es muy complicado criar en aislamiento, y esto hay que decirlo, porque esto es algo que lo decimos siempre cuando no estamos en cuarentena. Siempre hablamos del problema social que implica la crianza de manera aislada, digamos, de la necesidad de la tribu, de la red de sostén, y justamente lo que está pasando ahora es que se nos cayeron las redes de sostén. Digamos, toda la tribu que teníamos armada se nos cayó de repente. También hay que ubicar que el contexto de la pandemia no era algo esperable, y esto también es importante porque no es lo mismo algo para lo que uno se viene preparando que de repente procesar, a nivel psíquico me refiero, no es lo mismo procesar una realidad que se impuso de manera abrupta. De hecho, desde el psicoanálisis definimos, o incluso Freud hablaba de lo traumático en términos generales, como aquello que es inesperado. Ojo, con esto no quiero decir que entonces esto es traumático para todos, porque el trauma tampoco se define de esta manera, o sea, habrá que ver con qué recursos cuenta cada sujeto para procesar esta realidad que le toca vivir. Pero sí sabemos que una de las características de un factor disruptivo o potencialmente traumatogénico, esto quiere decir que puede llegar a ser traumático, ¿sí? No necesariamente lo es para todos, pero tiene que ver con esto, con la capacidad del psiquismo de procesar una realidad que estamos viviendo. Y esta realidad no es fácil de procesar, porque no estábamos preparados, no veníamos entrenados para encontrarnos con esto. Entonces, ya de por sí criar, dejemos momentáneamente de lado lo que implica las tareas y el home office, digamos, ya de por sí criar en aislamiento es muy difícil. Y estamos, todos los que estamos paternando, muy desbordados por la situación, porque no es lo habitual, no es lo esperable, ¿sí? No es lo que estamos acostumbrados tampoco. Entonces, ya de por sí hay que plantear esto como una situación atípica.
Hablábamos mucho en este tiempo también en el equipo sobre lo que son las tareas, ¿no? Digamos, de qué hay que priorizar, qué es lo que estamos tratando de priorizar en este momento. Una cosa es el trabajo, donde hay obligaciones de las que los adultos no podemos, a las que no podemos renunciar, digamos, que hay trabajos que hay que seguir, y ahí uno hace malabares como adulto para poder sostener, pero realmente tal vez los contenidos pedagógicos, el aprendizaje, tal vez no es la prioridad en este momento, digamos. Tenemos que pasar este momento de la mejor manera posible. Por supuesto que está bueno que los chicos sigan teniendo contacto con la escuela, con sus maestros, con sus amigos, que podamos usar las pantallas para eso, la virtualidad, pero también es verdad que con niños pequeños, sobre todo, lo virtual no reemplaza el contacto con otros. O sea, no, por más que pongamos la pantalla, por más que pongamos el Skype, el Zoom, y puedan charlar un ratito con la maestra o con un amigo, cuanto más chiquitos son, menos reemplaza el contacto. O sea, si a los adultos, a nosotros nos pasa que hablamos con nuestros amigos y queremos, te quiero abrazar, te quiero tocar, te quiero agarrar, ¿no? Extrañamos esto de encontrarnos. Bueno, los chicos que son corporales más todavía. Entonces, yo creo que en relación a lo que son las tareas, está bueno ofrecerlas. A lo mejor algunas escuelas no van a estar de acuerdo con lo que estoy planteando, pero me parece que tiene que ser una opción dentro de la rutina, un momento para mirar a ver qué se subió como tarea, qué se ofrece como contenido, pero no podemos obligar a los chicos en este momento a conectar con el aprendizaje, porque para conectar con el aprendizaje necesitamos los afectos, necesitamos los vínculos, necesitamos estar tranquilos, necesitamos tener seguridad. Y sobre todo, es un momento donde, digamos, sabemos que los aprendizajes se construyen a través del juego. Entonces, tal vez habrá que priorizar otro tipo de aprendizaje. A lo mejor no son las tareas de la escuela lo que van a aprender los chicos en este momento. Tal vez aprendan otras cosas igualmente valiosas, y los contenidos pedagógicos quedarán para cuando la situación sea un poco más normal, para cuando volvamos más a la vida que estábamos acostumbrados, y los que puedan venir en este momento, bienvenidos. No es que renunciamos a la escolarización, no. Pero bueno, digamos, también, así como decía Fer recién, que las rutinas van cambiando, bueno, las prioridades también van cambiando. Y respecto de lo que es el trabajo en casa, bueno, uno también como adulto va haciendo lo que puede con los chicos en casa, porque tampoco los podemos descuidar, tampoco podemos descuidar sus emociones, sus necesidades, sobre todo cuando son chiquitos, para un chico entender que mamá está, pero no está disponible, es muy difícil, ¿no? Esto de, bueno, me siento un ratito en la compu, es muy difícil para un chico entender que mamá está, pero no le puede prestar atención. Entonces, a veces termina siendo doblemente estresante cuando estamos acompañados de otros adultos, que es lo más recomendable. O sea, si tenemos una pareja, bueno, la pareja. Si estamos criando solas o solos, bueno, tal vez una tía, alguien que pueda acompañarnos y hacer tribu en cuarentena, digo, de a dos, como alguna amiga muy cercana, digo, porque el aislamiento es muy difícil, es muy doloroso también estar solo durante la cuarentena. Entonces, por ahí está bueno hacer cuarentena de a dos, con alguien de mucha confianza. Sí, manteniendo las medidas de higiene y todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo, como digo, a veces los amigos son familia también, ¿no? Y así como hacemos cuarentena en familia, podemos hacer cuarentena también con alguien, un amigo o una amiga de mucha confianza, manteniendo todas las seguridades, como decías vos recién, Adi. Pero esto de poder turnarse, esto que muchas veces decimos, bueno, el método recambio, ¿no? Bueno, yo no puedo más con esta situación, ocupate vos cuando estamos desbordados. Bueno, lo mismo para el trabajo, trabajamos un rato cada uno, o sea, ahora yo me ocupo de los chicos y vos trabajás, y ahora me pongo a trabajar yo y vos te ocupás de los chicos, digamos, esto de cuando estamos, estar ahí ocupándonos de los chicos, porque si no, como muchas veces decimos también, si no, el único recurso que nos queda es la pantalla, que se puede usar, por supuesto, y muchas familias hoy están como flexibilizando esto, digamos, de los tiempos y de la regulación, pero igual hay que regularlo, o sea, no pueden estar las 24 horas del día frente a la pantalla porque tampoco les va a interesar a los chicos estar las 24 horas con la pantalla. Sí, una mamá me preguntaba en la semana también, digo, más allá de lo que tiene que ver con el home office o cuestiones, digamos, obligatorias que tengan que hacer,
una mamá me decía, necesito un rato para mí. O sea, porque permanentemente se sentía que estaba desde que se levantaba hasta que se acostaba, permanentemente ocupándose de ser cocinera, entretenedora, digamos, es como que permanentemente, y es el 24/7 auténtico 24/7. Y la mamá, digamos, necesitaba, me decía, ¿qué pasa con mi individualidad? O sea, ¿cómo puedo hacer para que todo siga funcionando y yo hacerme un ratito por lo menos para, no sé, bañarme en paz o leer un libro o tener un rato, ¿no? Es que por eso necesitamos de otros. Es muy difícil quedarse solo o sola durante el aislamiento. O sea, realmente es una situación atípica. Necesitamos estar con otros justamente para poder encontrar esos espacios. Obvio, no van a ser los espacios que solemos tener habitualmente, los que teníamos en la rutina de antes. Ni los ideales. No, pero bueno, aunque sea contar con otro, porque de verdad, si no, bueno, el único ratito que queda es cuando los chicos se duermen y que ya estamos, que no podemos más y nos quedamos dormidos nosotros también. Totalmente. Hablando de esto, del tema del sueño, ¿no? Digamos, cuando hablábamos un poco de las rutinas, también, digamos, muchas familias hablan de que se fue, digamos, todo lo que venía organizado, que más o menos se levantaban tempranito, que almorzaban a tal hora, después merendaban, digamos, todo organizado, sobre todo con el sueño, digamos, cuestiones que venían con una rutina de sueño específica, ahora como que se desacomodó todo, ¿no? O sea, ¿cómo pensarlo eso? ¿Cómo encararlo? Jorge. Bueno, sí, pensé que le estabas preguntando a Iva, perdón. No, cualquiera de las dos, en realidad, más que me parece que lo respondan ustedes. Sí, yo voy ahí, pero me hice una esquemita, perdonen que soy tan esquemática, pero para no perderme, y llevo a eso del sueño, pero me parecía interesante arrancar antes de ir directamente, ¿no? Como básicamente hoy estamos hablando y nos preocupan las emociones de los chicos en concreto, ¿no? Y esto creo que fue lo que nos convocó, y te agradezco, Adi, que hayas tenido esta idea, porque es sumamente importante en este momento. Ojalá que ayude, pero para pensar las emociones de los chicos, inevitablemente tenemos que pensar en las emociones que tenemos los adultos. No podemos pensar en las emociones y en las cosas que le están pasando a nuestros hijos e hijas sin pensar en lo que estamos sintiendo y en lo que nos está pasando a nosotros, ¿sí? A ver, las emociones de los chicos no salen ni brotan de un repollo, o sea, tienen un sentido, por algo sucede, por algo se alteran los ritmos. Entonces, para mí la pregunta número uno que tenemos que hacernos los adultos para poder acompañar a nuestros hijos e hijas es, bueno, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué emociones nos trae toda esta situación que, como dijo Iván hace un ratito, es totalmente inesperada, ¿sí? Porque es algo que nos cayó de golpe como algo totalmente inesperado. Además de inesperada, es masiva, porque es a nivel mundial, y otra característica que para mí tiene de fundamental lo que está sucediendo es que es algo absolutamente nuevo para nosotros. No es que tenemos un reservorio de herramientas o antecedentes en nuestra memoria que nos permita sacar recursos, ¿sí? Para saber cómo manejarnos en esto. Así que estamos todos aprendiendo a sobrellevar esta situación, ¿no? Y a ver, y las emociones que están teniendo, que están manifestando un montón de adultos, o que estamos teniendo, me incluyo, pueden ser estrés, ansiedad, incertidumbre, miedo, bueno, cada uno lo vivirá a su manera en este sentido. Ante esta situación, ¿no? Cuando preguntaban, bueno, ¿cómo hago yo para regular las emociones de mi hijo si yo, adulto, no estoy regulado? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es eso: ¿estamos regulados nosotros? ¿Nos estamos sintiendo bien? Bueno, eso es lo número uno. Si sentimos que estamos desbordados, que no estamos regulados, lo primero que tenemos que regular es a nosotros mismos. Entonces, buscar apoyo en nuestras redes, en nuestros amigos, en las personas con las que estemos conviviendo, ayuda profesional si se quiere. Hoy hay grupos funcionando, terapeutas que atienden virtualmente. Bueno, eso es lo número uno. Si uno está desbordado, no hay forma de que uno pueda regular a un niño o a una niña.
Eso principalmente. Y después de pensarnos y observarnos, ¿no? Cuando pensaba, bueno, preguntaban cuáles son las consecuencias generales del encierro en los chicos, ¿no? Y puede haber un montón, pero la verdad que yo puntué 4 que me parecen sumamente importantes en este momento. Una tiene que ver con la falta de movimiento. El movimiento en la infancia es fundamental. Es fundamental, los chicos son movimientos, son corporales, necesitan descargar. Entonces, una de las consecuencias que puede tener este encierro es esta falta de movimiento en los chicos. O sea, obviamente dependerá del espacio en donde esté viviendo. Un chico que está pasando esta situación en una quinta o en una casa con jardín, tiene espacio para desplegarse, para correr, para descargar, y si están en un ambiente o en 2 ambientes, esto se hace más dificultoso y va a requerir que nosotros adultos generemos, no es que no se puede, pero tenemos que generar estrategias para que esta descarga se produzca de alguna manera, porque si no sale a través del movimiento, va a salir por otro lado, ¿sí? Ahí la tenemos a Fer, tal vez que ahí va a aportar, me parece mucho Fer, sí. Ahí seguro Fer va a aportar un montonazo. La segunda característica que yo puntué, que es un poco con lo que arrancaron, que tiene que ver con esto, con la alteración de las rutinas familiares, ¿sí? Los chicos perciben que hay un cambio. Papá y mamá o los cuidadores están en casa todo el tiempo, ¿sí? Acá algo está sucediendo, esto lo sienten. Si estaba yendo al colegio, no estoy yendo al colegio, si estaba yendo al jardín, bueno. Esto sienten que hay un cambio. Tengan la edad que tengan, ¿no? Tengan la edad que tengan, este cambio lo sienten, con lo cual es importantísimo comunicarles lo que está pasando, contarles, obviamente, con palabras acordes a cada edad, qué es lo que está sucediendo en este momento para que entiendan que algo cambió, ¿sí? Después, otra cosa que también la nombró Ivana recién, tiene que ver con la falta de contacto cara a cara, que es tan importante para nosotros adultos y para ellos también, ¿no? La falta de contacto con los afectos, con los abuelos, abuelas, tíos, primos, con los pares, los que iban al jardín extrañan a los pares, ¿sí? Jugar con sus amigos. Totalmente. Y volviendo al punto donde arranqué, para mí, de las consecuencias del encierro, para mí, la principal que puede estar afectando a los chicos está vinculada con el estado anímico de los padres. A ver, si los padres o los cuidadores tienen un estado anímico estable, ¿sí? Obviamente con preocupaciones, con miedo, o sea, es inevitable tener este tipo de emociones y de sentimientos. Pero si logran cierta estabilidad, para los chicos esto no va a tener tanto peso, ¿sí? Para los chicos es una fiesta tener a los padres tantas horas. Muchos chicos ven muy poquito a su papá o a su mamá por las cuestiones laborales. Entonces, poder compartir tantas horas para los chicos podría llegar a ser una fiesta. Algo positivo, ¿no? Algo positivo, ¿sí? El tema es cómo nos encontramos nosotros ante eso, ¿no? Porque criar 24/7, estar todo el tiempo poniendo el cuerpo, y como decía Ivana también, encima cuando tenemos que hacer algunas otras tareas, es sumamente complejo. También, ¿no? Perdón que te interrumpa, hay un posteo que hicimos hace muy poquito con la red, del hecho de, venía de la mano un poco de lo de las tareas escolares y tanta carga que hay que mandan y qué sé yo, un poco como, no sé si decirlo desmitificar, pero el hecho de la sensación que tenemos que permanentemente tenemos que estar haciendo algo con los pibes, ¿no? O sea, como mamá, como papá, bueno, listo, y ahora, bueno, trae la plasticola, dale, y ahora, bueno, chau, listo, ahora almorzar, listo, terminamos la comida, y ahora, ¿qué hacemos? Listo, peli, ping, permanentemente, darle un poco más de lugar al juego libre, ¿no? Darle más lugar a la imaginación, a recurrir a elementos básicos fáciles, sin tener que ir a ninguna cosa rara, ¿no? O sea, pero es la sensación que tenemos, bueno, listo, 24/7, necesito activar y que entretener a los pibes, digo, porque eso es lo que termina generando como un ahogo, ¿no? En nosotras y en los papás probablemente también, ¿no? Absolutamente, una sobreexigencia de tener que ser animadores 24 horas y no somos animadores. Muy difícil, ¿no? Fer, ¿querés decir algo de lo que tiene que ver con el movimiento? Tal vez nos fuimos un poco de
de orden, pero creo que está bueno de la mano de lo que dice Jorge, ¿no? Están excitados, están hiper, necesitan descargar y necesitan moverse y colgarse. ¿Qué pasa con eso? Sí, acá voy a hacer aparte una aclaración particular, no sé si hay familias con niños con discapacidad, pero particularmente son niños que tienen a lo largo de la semana unas rutinas en general muy sobrecargadas de terapias, pero por otro lado es verdad que esas terapias funcionan como un gran lugar donde canalizar un montón de emociones a través del movimiento. Hecha esta diferencia, porque siento la necesidad de como mamá de un niño con discapacidad, poner esta situación en palabras, sí. A todos los niños en general se les han coartado un montón de oportunidades que tenían antes de descarga desde lo motriz. Como decía Jorge recién, los niños son movimiento, la niñez se mueve por naturaleza. Y desde lo motor, los chicos elaboran un montón de situaciones, descargan energía, descargan emociones, comunican emociones, de la misma manera que los adultos con nuestra gestualidad, con nuestro tono corporal también lo hacemos, pero en general podemos acompañarlo de la palabra e incluso podemos compensarlo. Para los niños eso realmente es muy difícil. Por un lado. Por otro lado, particularmente el bombardeo que hay de actividades manuales en las redes, donde proponen constantemente al juego como una actividad reglada, como si jugar fuese seguir un reglamento, y jugar es todo lo contrario. Esa falta de latencia, como de quedarnos los adultos un instante para permitir el movimiento del niño y ese juego libre, no permitimos el aburrimiento. Y a veces, yo me acuerdo que las cosas más divertidas que hacía con mis hermanos surgían del aburrimiento de los domingos a la tarde cuando mis papás dormían siesta. Estábamos re aburridos y del aburrimiento aparecía la creatividad, que encima es una gran herramienta la creatividad en situaciones de crisis. O sea, estaríamos ayudando a nuestros hijos a desarrollar una herramienta básica para la resiliencia. Generar la posibilidad de que nuestros hijos armen sus propias escenas de juego, no intervenir en todas las escenas y en todas las situaciones. Es hermoso mirar jugar a un hijo, es maravilloso, pero en general la pudrimos cuando queremos intempestivamente entrar con nuestras reglas y con nuestras normas a esas escenas. Si nos vamos a incluir en una escena de juego de nuestros hijos, que sea entregándonos a ese juego de corazón, de verdad, como si fuésemos niños. Es una parte súper importante en este momento. Sí. Jugar tiene que ver con todo lo contrario que reglar. Después hay tiempo, por supuesto que podemos disfrutar de un juego de mesas que va a tener reglas y demás, pero va a ser otro momento, no tiene que ser todo desde ese lugar. Hay un juego que yo tuve una familia muy hippie, mis padres no tenían miedo de desordenar la casa, entonces era muy común que parte de los juegos sean dar vuelta a la mesa, con los sillones, teníamos unos sillones medio redonditos que se daban vueltas y se armaba como una casita, y poníamos los palos de escoba y arriba una sábana y hacíamos una carpa, y a veces comíamos en esa carpa, porque se puede comer en otros lugares que no son la mesa también. Que a veces son cosas que ni se te ocurren, o sea, tal vez es como que decís, ¿cómo se me va a ocurrir chicas, dejen todo así, o sea, la mesa no se toca así? ¿Por qué no? Todo se puede desarmar y todo se vuelve a armar, ¿no? Eso, es gracioso porque empecé hablando de rutina y después hablo de esto, que es todo lo contrario. Sí, es una rutina descontracturada, donde el juego tiene un lugar, donde yo como adulto puedo flexibilizarme para dar lugar a las necesidades de mi hijo, que sin duda el juego libre es una necesidad de todos los niños. Yo no soy psicóloga, pero amo las interpretaciones que hacen en los equipos. Cuando uno lleva escenas de juegos que se dieron en el consultorio, esas veces que uno se da cuenta que no se tiene que meter porque algo mágico está ocurriendo. Y te corres. Las evoluciones que obtenés después de los psicólogos decís, wow, el juego es básico. No hace falta ser productivo todo el tiempo, ni los niños ni nosotros. No está mal que un adulto se aburra tampoco. No tenemos que estar todo el tiempo aprovechando los cursos gratuitos que hay ahora, ni los grupos de Instagram. Y no, podemos también nosotros entregarnos un rato a esta incertidumbre. Jorge decía, ¿cómo vamos a poder acompañar a las emociones de nuestros hijos y propias? O sea, imposible, si no sabemos nosotros qué le estamos devolviendo a nuestros hijos. Pero vuelvo a lo que estábamos hablando del juego.
Nada, me parece un momento importante de esto, de poder desarmar, de poder permitir que se desordenen los ambientes, que estamos todo el día en la misma casa, que ese comedor que siempre está igual se transforme, todo se mueva, se corra, se levante, se baje. Hay pues para volver a ordenarse. Como después de esta crisis vamos a... Ay, se te corta, Fer. Sí, se cortó. Se te corta, Fer. Venía amagando. Sí. Bueno, ahora va a volver. Bueno, si querés, Cor, retomar un poco. Sí. Bueno, sí, estaba súper interesante lo que estaba diciendo Fer en relación de yo leí hace poquito un artículo muy interesante de un docente que tuve que decía que los niños, que es una oportunidad para que los niños habiten los hogares, que la infancia empiece a habitar los hogares, porque si nos ponemos a mirar nuestros hogares, en general los chicos tienen su habitación, pero el living es un espacio adulto, la cocina es un espacio adulta, bueno, todos los demás espacios están en realidad decorados y habituados para los adultos. Y esto es una gran oportunidad para que los chicos puedan, ya que están aparte tanto tiempo con nosotros ahí, habitar los espacios y ser un poco flexibles nosotros, ¿no? Ablandarnos en relación al orden o las cosas tiradas y todas estas cosas. Bueno, yo había arrancado con las consecuencias generales del encierro, porque, bueno, algunas de las preguntas que había era, bueno, ¿qué pasaba con la desregulación del sueño? Con, bueno, distintas cuestiones, y a esto iba, bueno, consecuencias de todo esto, de todas estas emociones y de todo lo que está pasando ahora, ¿sí? Puede ser la desregulación del sueño, puede aparecer enuresis, puede aparecer encopresis, puede ser que sean más intensos y haya más berrinches. Pido, sí. Enuresis, encopresis, hacerse pis en la cama, hacerse caca, para aclarar, porque fue una consulta, no solo en la cama, niños que han dejado pañales y de golpe empiezan a hacerse caca encima o pis encima, digamos, igual es una cuestión que siempre inquieta, ¿no? Inquieta, y es siempre. Muy, muy frecuente, digamos, qué pasa con esto, pero la verdad es que en época de cuarentena es como que hasta te diría que habilitamos un montón de estas cuestiones como que si siempre las tratamos de relajar y de decir que está todo bien, que no pasa nada, ahora mucho más. Absolutamente, absolutamente, porque esto del control de esfínteres, por ejemplo, son procesos, ¿no? Incluso esto lo hablábamos entre nosotras a través de chat, ¿no? O sea, a mí me pasa que no me gusta hablar de retrocesos en estos aspectos, porque el proceso nunca es lineal, entonces puede haber estos vaivenes donde se va a un punto porque algo está pasando, ¿sí? Entonces, no hay que preocuparse, esto va a ser una etapa, ¿no? Que ya va a pasar, ¿no? Pero a ver, estos son los síntomas más ruidosos, ¿no? El hacerse pis, el hacerse caca, los berrinches, en general son las cosas que suelen hacer más ruido. También creo que tenemos que estar atentos a otro tipo de señales que son un poquito más silenciosas, que tienen que ver con el desgano, si hay falta de hambre, si un niño o una niña, por ejemplo, no tiene ganas de jugar. Bueno, esas cosas son señales en las que tenemos que estar atentos, porque seguro algo está sucediendo ahí, ¿sí? Los niños espontáneamente juegan a todo juegan, ¿sí? Entonces hay que estar atentos. Y por otro lado, hay una muy mala prensa de las emociones negativas, del miedo, de la tristeza, de la angustia, del enojo. La realidad es que son emociones que nos marcan y nos señalan cuestiones que tienen que ver con lo que nos está pasando, ¿sí? Y hay que dejar que nos habiten también, ¿sí? Nos guían sobre que algo está sucediendo. Entonces, si notamos que nuestro hijo o nuestra hija está triste, está angustiado, bueno, ver qué está pasando ahí, vuelvo a lo que dije antes, ver qué nos está pasando a nosotros y qué les podemos estar transmitiendo en relación a todo esto. Y cualquier cosa que estén expresando y de la manera que cada niño y niña lo exprese, porque cada uno es totalmente singular, siempre validar lo que les está pasando, preguntarles cómo se sienten ante esto, cómo se sienten ante estos cambios, ante no ir al jardín, o sea, preguntarles, hablar con ellos, contarles lo que está pasando todo el tiempo, ¿sí? Enroscada en esta pregunta que me tocaba, había algo en relación a una depresión a los 4 años.
El miedo de yo creo que sí, o sea, es una pregunta de una madre que me preguntaba eso, ¿no? O sea, porque digo, uno ve, tal vez haya gente que tiene como tendencia y que esta situación de encierro la lleva como a un camino. Es una duda que a uno ¿no? Bueno. Se entiende. Bueno, a ver, ya hace algunos años se habla de depresión en la infancia y en la adolescencia. No es que no puede suceder una depresión a la edad de 4 años. Es muy raro, ¿sí? La realidad es que es muy raro que haya una depresión. Y ojo con la palabra depresión, ¿sí? Porque popularmente hablamos de estar depre y eso no es una depresión. La depresión es un trastorno, ¿sí? Un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Hay algo ahí de base. Entonces, a todas las mamás y a todos los papás que tienen de estas preocupaciones que se les anudan acá y que están viendo conductas que sienten que se les van de las manos o cosas que les preocupan mucho, yo les diría que hagan una consulta puntual, ¿no? Porque hay que ver qué está pasando ahí realmente antes de que esto ancle raíces fuertes, ¿no? Si hay algo que hace mucho ruido, bueno, y ahí consultar en todo caso. Porque ¿Qué quiere decir algo? Yo quiero preguntar, Jor, ¿a quién debería ir esta consulta? ¿A quién deberían consultar primariamente los papás si tienen una duda así? Y si tienen una duda en relación a lo que está pasando en relación al estado de ánimo y a un psicólogo o una psicóloga infantil que pueda orientarlos, hay que charlar con estos papás, hay que ver el contexto de ese niño, de esa niña, hay que ver su historia, hay que ver cómo están emocionalmente esos papás. Hay que preguntar un montón de cosas. Es imposible y muy poco profesional hacer un diagnóstico por un párrafo o una pregunta con la que no tenemos elementos. A ver, si preguntan, ¿es posible una depresión a los 4 años? Sí, es posible. Lo que pasa es que es muy, muy poco probable. Estadísticamente es rarísimo. Pero que sea rarísimo no significa que no hay que preguntar y consultar. Ahí creo que quiere decir algo. Quería sumar que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, Jor, que también hay que ver en qué contexto y en qué condiciones estaba esa niña por la que está consultando esa mamá antes de la cuarentena. Digamos, hay que ver con qué recursos cuenta esa niña para tramitar esto que estamos viviendo, en qué contexto lo está viviendo esa niña. Entonces, por supuesto que cuando estamos respondiendo preguntas acá, lo respondemos en términos muy generales. Es difícil decir si un aislamiento puede causar depresión en una niña de 4 años. Claramente no podemos hacer ese tipo de generalidades, pero por supuesto que ante indicadores de sufrimiento psíquico es importante consultar. Entonces, por un lado, para despejar, digamos, hacer una consulta con un profesional, una consulta individual, digamos, si se ven signos, como decía Jor antes, de desgano, de pasividad, de indiferencia. Sabemos que los chicos son pura actividad, entonces si estamos viendo algo de la pasividad y de la indiferencia y del desgano en una niña muy pequeña o en un niño muy pequeño, bueno, es un motivo para consultar para atender el contexto histórico de esa niña en particular. Tal vez un contexto como este puede precipitar alguna alteración en los estados del ánimo, tanto en los niños como en los adultos, pero también tiene que ver con la predisposición y con los recursos psíquicos que cuenta esa persona, o ese niño o esa niña. Entonces, digamos, por eso está bueno que saber que aún en este contexto se pueden hacer consultas de manera virtual, se puede pedir ayuda, hay un montón de espacios gratuitos incluso circulando hoy y cualquier persona que necesite nos puede pedir y los podemos ayudar a encontrar algún profesional que lo pueda acompañar en este momento. Pero ante indicadores tanto ruidosos como silenciosos que los papás observen, está bueno hacer la consulta, que no se queden solos con la angustia, porque esa angustia después habita no solamente en esa mamá o en ese papá, sino que también se traslada a los chicos y a veces, así como no está bueno patologizar comportamientos que sabemos que son esperables en este momento, como decíamos recién, de que haya procesos que se venían armando y de repente se empiezan como a desarmar y que, bueno, tal vez no será el momento en el que se consolide ese proceso. También está bueno no descuidar aspectos que por ahí merezcan atención especial.
Hay una pregunta que no quiero dejarla, hay un montón de preguntas en el chat que vamos a hacerlas al final, pero hay una en especial que me parece que estaría bueno hacerla ahora, de una mamá que pregunta si se puede hablar de emociones negativas y positivas o si simplemente son emociones. Está buena la pregunta, ¿no? Está buena, ¿no? Esto es algo que lo hablamos mucho en general, ¿no? En los talleres, en las actividades que hacemos con las familias, en los acompañamientos de crianza. Las emociones son emociones y son todas válidas. Y así como existe la alegría, también existe la tristeza, y está bueno también que podamos hacer lugar a todas las emociones, como decía también antes Jorge, de validar esas emociones, de hacerle lugar, que no hay emociones buenas o emociones malas, emociones positivas o negativas, todas son válidas y también necesitamos exteriorizarlas. Los chicos, las chicas y los adultos, las adultas, digamos, todos, está bueno que nos permitamos esos espacios, porque si no parece como que hay que hacer de cuenta como que no pasa nada y que estamos en la vida de siempre, y aún en la vida de siempre también nos pasan un montón de cosas, entonces aún más en este contexto tan atípico y tan poco natural, ¿no? Porque siempre decimos, o sea, el ser humano es un ser social por naturaleza y de repente nos estamos encontrando todos encerrados y sin nuestros afectos y nuestros vínculos. Entonces es normal que como decía también Jorge, que nos desregulemos. Recién leía un poco los comentarios y hablaban mucho de la teta, ¿no? Del pedido de teta, de que se intensificó mucho. Y claro, porque hace falta más regulación. O chicos que están más berrinchudos, que tienen más estallidos emocionales, o que por ahí habían ya pasado la etapa de los berrinches y de repente empiezan a estar otra vez más demandantes y más desregulados. Claro, lógicamente, digamos, es un contexto donde fácilmente nos desregulamos, los niños, las niñas y los adultos. Algo que hablamos mucho en los talleres de los Terribles 2 es que por algún motivo, en los Terribles 2, desde los 15 meses hasta los 3 años, alguna cuestión pasa en el universo que los pibes empiezan a pedir más teta. Imagínate lo que es un Terrible 2 en cuarentena, ¿no? Y todos los que se van de los Terribles 2 y son un poco más grandes o tal vez más chicos, digamos, que probablemente también ellos lo hablábamos antes también por chat, ¿no? O sea, lo que implica, lo que significa el contacto, digo, en el caso de la teta, en el caso de la mamadera o algún objeto de apego, lo mismo. Por eso decimos, no es un buen momento para destetar, no es un buen momento para sacar chupete, no es un buen momento para hacer demasiados cambios, ni descolechar, ni nada de esas cosas. O sea, mantengamos, digo, ya estamos todos desestabilizados, o sea, mantengamos lo que ya estaba estable, mantengámoslo ahí guardadito un rato, después vemos cómo lo cambiamos, hay tiempo, digo, pero pareciera que la cuarentena se va a extender bastante más, entonces vamos a mantener todo tranquilo, ordenadito, en la medida que lo podamos hacer, ¿no? Jorge, te quería preguntar, bueno, después de lo de la depresión, digamos, hay muchas mamás que preguntan un poco, digamos, ¿qué pasa con los desbordes emocionales? Los pibes que lloran por todo, que hablan ya quejándose, ya llorando, o sea, están como expresando muchas emociones como a flor de piel, ¿no? Un poco lo que pasaba con lo motriz que hablábamos con Fer, pura actividad, pura energía, y en cuanto a lo emocional, lo mismo, ¿no? Un desborde desmedido. Bueno, a ver, este tipo de consultas en realidad, y casi todas las que venimos respondiendo, son consultas que suelen ser consultas de las madres y de los padres en general, ¿no? Cuando los niños o las niñas se desbordan emocionalmente. Y es un poco lo que venía diciendo, o sea, cuando un niño está desbordado, no está regulado, es porque ahí hay un adulto que no está encontrando la manera de sostener o acompañar eso. Y a ver, y está expresando algo. Siempre que un niño llora, que un niño, cualquier manera, o sea, tiene alterado el sueño, llora por cualquier cosa, bueno, ¿qué está expresando? Pero tampoco hay recetas para esto, ¿sí? O sea, lo que es un berrinche para un niño puede estar motivado por una cosa y lo que es para otro puede estar motivado por otra. Entonces, ahí la pregunta es, bueno,
primero para mí la pregunta es, ¿qué le pasa al adulto? ¿Cómo está el adulto? ¿Estoy regulado? ¿Puedo contener? ¿No puedo contener? Bueno, y acompañar, intentar poner en palabras, intentar ayudarlo, o sea, a ver, no hay nadie que conozca más a un hijo o una hija que los propios padres, ¿sí? Entonces, intentar ver qué del contexto puede estar generándole esta situación, preguntarle, hablar, ponerse a disposición, acompañar, abrazar, el contacto amoroso, eso calma un montón. Sí, algo que no hay que olvidarse es que los pibes, digamos, los pibes nos necesitan a nosotros para regularse, lo decimos siempre, y nosotros necesitamos regularnos, y digo, a veces uno se siente culpable porque se te va la situación de las manos, no lo podés manejar, bueno, es responsabilidad nuestra buscar la manera de regularnos con nuestra pareja, con alguna amiga, con nuestra familia, por videollamada, de alguna forma tratar de descargar, porque la realidad es que si nosotros no estamos bien, los pibes están a la deriva. Somos nosotros los que en la familia, digamos, en ese núcleo, somos los que tenemos que estar bien para regular a los pibes, porque el pibe no va a poder ir a pedir ayuda a un psicólogo. Nosotros sí, tal vez si sentís que, bueno, llamás a tu psicólogo o contactate con alguno que estés ofreciendo servicios online, digamos, tenemos la responsabilidad de estar lo mejor posible para regular a los pibes, a nuestros pibes que nos dependen 100% de nosotros, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo cuando estamos así en aislamiento, que somos los únicos adultos disponibles, porque claro. en otros contextos, en otros momentos, también hay otros adultos que están disponibles para regular, ¿no? Incluso el jardín, digamos, un montón de red. En este caso somos solo nosotros, por eso es tan agotador. Pero bueno, digamos, necesitamos esto, que la gente se dé cuenta, digamos, las familias se den cuenta de que necesitamos buscar la forma. Si vos te regulás con un baño de inmersión y estás ahí conectándote con vos mismo o vos mismo y decís, ok, está todo bien, esto va a pasar, tranquilo, respiro, listo, sigo. Pero tu hijo no lo va a poder hacer, o sea, tu hijo te necesita regulado. Fer. Hay algo que muy de terapia ocupacional que tiene que ver con el equilibrio ocupacional. Tenemos que encontrar la forma de tener algo de esparcimiento, así sea mínimo, algo que nos conecte a nosotros con nuestro bienestar. Es muy difícil lograr bienestar en la familia o ejercer el rol de cuidador, de ser padre o madre, si no podemos tener momentos de bienestar nosotros, mínimos, ínfimos. Puede ser levantarse media hora antes para tomar un mate viendo las plantitas y disfrutar del silencio. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo muy vinculado con lo que llamamos privilegio, con la posibilidad de tener algo de todo esto, pero bueno, creo que la mayoría de las personas que están presenciando este webinar pertenecen a un colectivo, pertenecemos a personas que accedemos a estas pequeñas posibilidades de encontrar un oasis en el medio de todo. Sí. Perdón, quería decir esto. Sí, totalmente. Bueno, y es fundamental encontrar ese oasis para estar regulados los adultos. Es necesario que lo encontremos en algún ratito del día, ¿sí? Sí, totalmente. Hay una cosa de la mano, digamos, también de lo desmedido y de estas emociones, que tiene que ver con la alimentación. O sea, lo mismo que estas cuestiones, digamos, madurativas de que se empezó a hacer caca encima o se empezó a hacer pis encima, no quiere comer nada, están hiper recontramines selectivos. Esto es algo que se fue también, fue apareciendo en algunas preguntas. ¿Qué le podemos decir a las familias, Fer, que están pasando por esta cuestión en cuanto a la alimentación? Y en primera instancia que la alimentación, llevar algo a la boca y meterlo en el cuerpo, es un acto que está muy vinculado con la autodeterminación, con poder decidir. Y hoy es de las pocas cosas que un niño puede decidir en lo cotidiano, esto que yo hablaba al principio. En primera instancia, esto es algo que creo que el otro día en todos los chats de todos los grupos la conversación que estaba teniendo iba alrededor de la alimentación de los niños. Eso en primera instancia. No es momento de ponernos nosotros más oposicionistas e inflexibles que los niños, que era lo que yo hablaba. En esta también tenemos que ponernos nosotros un poco más flexibles y bajar nuestro nivel de expectativa. Sí. Si
cuando uno empieza a indagar en mi rol, digamos, como profesional con el tema de alimentación, en general los niños comen, no comen lo que nosotros esperamos que coman, o en este caso en particular lo que comían antes. También bajan nuestros requerimientos nutricionales porque baja nuestra actividad, o sea, va todo muy ligado, ¿no? Uno pretende que ciertas cosas se sostengan como eran antes cuando todo nuestro ritmo se modificó. Yo creo que esa frase que aparece, yo hago lo que puedo en este momento, va más vinculado a eso, a nuestro nivel de expectativas. O sea, bajar un poco, no en nuestro rol de cuidador, que es esto que estábamos hablando nosotras, o sea, ahí tenemos que seguir al pie del cañón, pero sí bajar un poco las expectativas, no ponernos metas que en este momento son difíciles de alcanzar o inalcanzables. También pasa que muchos niños que antes participaban, por ejemplo, de la selección y compra de los alimentos, no lo están pudiendo hacer. Entonces se pierden un pedazo requete importante, un tramo de cómo llega la comida a la mesa, y eso no es moco de pavo, eso no es una pavada, eso es súper importante. Tiene que ver, comer, la actividad de comer, no es solamente llevarse la comida a la boca, es todo lo que está alrededor. Sí. Así que creo que entendiendo eso, yo estoy segura de que el conocimiento siempre es poder. Conociendo todo esto como papás, bueno, nos puede bajar un poco la ansiedad y también podemos encontrar nuevas formas de involucrar a nuestros hijos en este proceso. Sí. Vamos a pensar qué vamos a cenar y almorzar hoy. ¿Qué les gustaría merendar? Qué sé yo, son cosas que se me ocurren. Hagamos, ¿no? Hagamos. Claro. Está bueno. Claro. Bueno. Involucrarnos un poco más en el proceso. No es garantía de que después de todo el proceso no nos bueno, son herramientas, incluso tal vez sean recursos que más adelante las podamos sostener de cuando todo esto se abre y todo esto se termina, digamos, ¿no? O sea, son cosas que tal vez se pueden llegar a sostener. Hablando de eso, quiero preguntarle a Ivy, que sos la que habla mucho cuando toca hablar un poco de redes y de pantallas y de esas cosas. ¿Cómo lo regulamos, ¿no? ¿Qué pasa hoy con las pantallas, con las videollamadas? Sobre todo menores de 2 años, que siempre decíamos que no lo habilitábamos y ahora es como que nos ponemos muy permisivas, ¿no? Bueno, sí, es que realmente esta situación atípica nos lleva a revisar todos los hábitos y todas las costumbres previas, ¿no? Es como que nos tenemos que deconstruir y volver a construirnos en cuarentena de golpe, y un poco el uso de las pantallas nos interpela en ese sentido. La realidad es que para muchos, y dirías para la mayoría, lo virtual hoy es el único contacto con el exterior, con la familia, con los abuelos, con los tíos, los amigos. El problema es que cuanto más chiquitos son los niños y las niñas, menos reemplaza, como decíamos antes, al contacto real. Entonces, a veces les genera como mucha ansiedad, como que no terminan de entender que ese que está del otro lado es el abuelo o la abuela. Entonces, a veces, en lugar de calmar y de saciar la necesidad de contacto, genera más ansiedad. Y de hecho, recién leía también en los comentarios que varios decían como que cortaban, porque hay como una cosa lo decíamos hace un rato, esto de querer tocar, de querer agarrar, o sea, es inaprensible la pantalla cuanto más chiquitos son. Entonces a veces genera mucha frustración también esto de querer agarrar a la abuela que la estoy viendo, pero que de repente agarro el teléfono y corto porque no termino de entender qué es lo que hace ese aparato. Sí. Hay que ir midiendo qué reacción tiene cada niño, cada niña frente a la pantalla. La indicación o la sugerencia de regular el tiempo frente a la pantalla sigue estando vigente. Digamos, no es saludable bajo ningún punto de vista que un niño esté todo el tiempo frente a la pantalla. Como decíamos hace un rato, necesitan tiempo de aburrimiento, necesitan poner a jugar la imaginación, crear, y la pantalla no promueve ninguna de esas actividades. La realidad es que las videollamadas son como una excepción, digamos, dentro de esa regla de lo que decimos de regular lo más posible, porque bueno, necesitamos, sobre todo yo creo que somos más los adultos los que necesitamos ese contacto virtual con el exterior. Cuanto más grandes son los chicos, por ahí lo aprovechan más y eso hay que ir viéndolo, cómo se sienten y hablar de eso, de cómo se sienten cuando hablan con los abuelos por llamada virtual, cómo se sienten después, si eso
problema o les genera más enojo y más bronca de no poder compartir con ellos. O sea, hay que estar muy atentos a eso, porque a lo mejor no ayuda. Y por otro lado, digamos, la recomendación que decimos siempre, digamos, de regular no solamente el tiempo, sino también los contenidos. O sea, ¿qué están haciendo frente a la pantalla? No es lo mismo ver un dibujito en Netflix que está pensado para un niño de determinada edad, que de repente ver YouTube que salta de un contenido al otro, que a veces no son contenidos creados y planificados para niños. Entonces, en la medida de lo posible, siempre estar cerca para poder estar atentos a qué es lo que están mirando, qué es lo que están haciendo. A veces los jueguitos causan mucha frustración y mucha irritabilidad, los juegos virtuales, sobre todo cuando hablamos de primera infancia. Entonces también yo diría que esto que hablamos siempre de la sensibilidad, digamos, de observar de manera sensible y estando atento a nuestros hijos, esto también cuenta para el uso de lo virtual. Si de repente ahora en cuarentena habilitamos un poco más las pantallas, bueno, puede ser que lo necesitemos y que nuestros hijos nos pidan más, pero siempre regulado, digamos, nunca sea, bueno, todo el tiempo que quieras, porque eso no está bueno, pero también estemos atentos y observemos qué efecto produce, porque si de repente vemos que lo habilitamos más de lo habitual o habilitamos los jueguitos que antes no estaban habilitados, pero los vemos más enojados, más frustrados, a veces no disfrutan porque les genera tanto enojo y tanta tensión y esta cosa que es muy adictivo. Entonces, si los vemos que después de ese tiempo que estuvieron frente a la pantalla, su estado de ánimo cambió, bueno, por ahí es prueba y error. Bueno, no funciona eso, no es por acá. Y sigamos ofreciendo tiempos de juego de calidad, digamos. Esto de... Me quedé pensando cuando hablábamos de esto del juego libre, porque es una consulta que nos suelen hacer y recién vi que también había varias preguntas de chicos que no juegan solos, ¿no? Como que siempre necesitan de otro para jugar. Y a veces a mí cuando me preguntan esto, me quedo pensando si realmente no está también muy sobrevalorado esto de jugar solos, de jugar a solas. Porque los chicos chiquitos a veces tienen momentos de jugar a solas, pero en general es un jugar a solas en presencia de alguien. Y necesitan que alguien sostenga la escena para jugar. Y a veces es un adulto el que sostiene la escena y otras veces es un par. Entonces, a veces mamá no está jugando, esto de no interferir, como decía Fer, en ese juego que se armó a solas, pero por ahí necesitan la mirada para poder jugar a solas todavía, sobre todo cuando estamos hablando de niños menores de 5 años, niños en nivel inicial. Y los ratitos de jugar a solas son muy cortos, pero en general ese ratito a veces hace falta un adulto que esté observando y a veces necesitan de un par. La mayoría de los chicos cuando están con otros juegan, se entretienen mucho más. O sea, el jugar a solas también es algo atípico. Sí, está bueno que lo aclares. Y después digo, volviendo a lo de las pantallas, el desafío va a ser una vez que se levante la cuarentena, ¿cómo vamos a hacer para volver de esto? Digo, pues ya me he deshabilitado el celu, ya me había deshabilitado la tablet, ¿no? O sea, ¿cómo vuelvo de todo esto? Creo que con la palabra un poco también, ¿no? Sí, Fer. Es que los adolescentes es en quienes esto se está haciendo fuerte. Evangelina justo había hecho un comentario sobre esto. Como desde la virtualidad están haciendo las tareas escolares, desde la virtualidad se comparten con sus compañeros, desde la virtualidad tienen su tiempo lúdico. A mi criterio quedan tomados inclusive desde lo sensorial por las pantallas y después les es muy difícil prestar atención en los momentos de compartir en familia. Ese es un tema para mí con respecto a las tareas escolares en los adolescentes bastante delicado. Como madre de adolescente me cuesta mucho encontrar el equilibrio y me preocupa eso, el después. Ya veremos qué pasa el después. Ya veremos. Sí, yo creo que es momento hoy para pensar en lograr el equilibrio posible dentro de esta situación atípica. Estamos, como decíamos, armando nuevas rutinas, entonces no van a ser iguales a las de antes y no van a ser iguales a la del después, que no sabemos cuándo va a ser el después. Entonces, si nos vamos muy adelante, nos vamos a poner ansiosos y vamos a estar pensando en el después y no en el ahora. Entonces, yo diría que
está Te bueno. calmas, el meme te calmas. Concentrémonos en cómo sobrevivir a esta situación, cómo criar en este contexto. Observemos de manera sensible a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ofrezcamos tiempo de calidad, como decimos siempre, del que podamos. Tal vez ese momento de pantalla es un momento en el que lo vamos a usar como un recurso para nosotros poder hacer lo que necesitamos frente tal vez a la pantalla también. Y también se van a ir dando situaciones donde podemos instalar dentro de la rutina, bueno, ahora sí me siento a jugar con vos, ahora vamos a jugar juntos, pero después tengo que lavar los platos, y en ese ratito que tengo que lavar los platos no voy a poder jugar con vos. Entonces ahí, bueno, será un momento de aburrimiento donde haya que ese niño o esa niña tenga que poner a jugar su imaginación. Cuanto más chiquito, más difícil va a ser, porque cuanto más chiquitos son, más contacto y más sostén necesitan, y en niños un poco más grandes será el momento donde también tengan que aprender a lidiar con la frustración que genera no poder controlar el tiempo del otro. Claro. Saltando un poquito a otro tema que le quiero preguntar a Jor, surgió una pregunta de una mamá, en este caso, que tiene miedo de ella, con la angustia que ella está teniendo, si su hijo, su hija, no sé si es varón o nena, pero si puede sentir lo mismo, o sea, si ella puede transmitirle, me imagino que tal vez a través de la teta, ¿viste? Esas cuestiones que dicen que las mamás, el miedo de darle la teta y estar pasándole, ¿viste? Esa energía, ¿cómo lo pensamos? Bueno, a ver, los bebés sienten desde la panza y sin lugar a dudas están, a ver, para los psicólogos perinatales, el mapa ordenador para mirar a la vida tiene que ver con la neurobiología del apego y los distintos factores que se van armando ahí. A ver, un bebé está con su cerebro en construcción, ¿sí? Pero no significa que no siente y no significa que no tiene memoria. No tiene la memoria que tenemos los adultos, porque los adultos tenemos una memoria explícita, los adultos tenemos lenguaje y tenemos otra manera de recordar, pero los bebés tienen otro tipo de memoria, que es la memoria implícita, que es una memoria que está más vinculada con lo emocional y con lo corporal. Entonces, una cosa que no quiero ponerme teórica, pero un dato importante para que tengan las mamás de bebés, que tengan bebés en este momento, es que en esta etapa funcionan un montón lo que llamamos las neuronas espejo, ¿sí? Cuando una mamá se pone frente a su bebé y le habla y le sonríe, hay una devolución, se genera hasta como un diálogo, hay sonidos, ¿sí? Esto tiene que ver con el poder imitativo que tienen los bebés. Estas neuronas están vinculadas con estos, ¿no? Con los comportamientos empáticos y sociales. Entonces, así como el bebé puede devolverle la sonrisa a la mamá o el gesto, si una mamá está permanentemente con cara de angustia o con cara de preocupación, el bebé tiene el poder de imitar esa cara de angustia y no queda esto ahí solamente en el gesto, ¿no? En la imitación del gesto. Del gesto pasa al sentimiento, ¿sí? Ahora bien, si me decís, ¿siente exactamente lo mismo que la mamá? No siente lo mismo que la mamá. Si la mamá está angustiada, sumamente angustiada por cuestiones económicas de futuro, a ver, el bebé no tiene idea de lo que es una cuestión económica, pero sí va a sentir emociones que lo pueden perturbar. Entonces, cuando una mamá está, digamos, instalada, ¿sí? En una emoción de estas características, también es importante que consulte, ¿sí? A ver, todas las mamás pueden pasar por momentos de tristeza, de preocupación. El tema es cuando estamos instaladas ahí, porque sin lugar a dudas, eso lo transmitimos a los bebés. Sí, está bueno. Escucha, y bueno, no sé, para Ivy o para Jor, ahora en este contexto, digamos, de cuarentena y de virus dando vueltas y asustándonos, el manejo de la información con los chicos en este sentido, digamos, ¿qué contamos, qué no contamos, no contamos, qué está bueno, qué no, cómo? Es una de las grandes preguntas, ¿no? En este momento,
Creo, no sé, digamos, voy a hablar de lo que considero, digamos, me parece que es un momento donde, por supuesto, los chicos necesitan tener información. No está bueno negar lo que estamos viviendo. Bueno, es lo que venimos hablando desde que empezamos esta charla, ¿no? De ayudarlos a procesar esa información. Sobre todo, cuanto más pequeños son, más nuestra función de yo auxiliar o de ayudarlos a procesar, a metabolizar, a elaborar. Estamos en una situación de duelo, eso también hay que nombrarlo, digamos. Perdimos un montón de cosas, también estamos ganando otras, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que se están dando en este contexto que si no, no se darían, pero estamos en un momento como de duelo generalizado o de muchos duelos o de pequeños duelos de cosas que fuimos perdiendo y como decíamos también que eran inesperados. O sea, el otro día me pasó algo que me angustió, que agarré la mochila del jardín de mi hijo, del último día que fue al jardín, y la encontré intacta como la había traído el último día que fue, y me angustié, porque yo ese día nunca me imaginé que después le iba a volver al jardín. Cuando la abrí y estaba intacta, se me hizo un nudo en la garganta, y realmente fue una situación, digamos, de duelo, de decir cuánto que fuimos perdiendo, y nos pasa todo el tiempo, cuando miramos la tele, vemos gente que se abraza, ¿no les parece raro? O que se abraza, ¿no? ¡Qué loco! Entonces, no, ponete barbijo. Claro, ¿qué haces tocando? Entonces, digamos, venimos perdiendo cosas que es importante en procesarlo, ¿no? Y a los adultos nos cuesta procesar, por supuesto que a los chicos también, con lo cual, en este sentido, la información, como decimos siempre, también es poder. Entonces, si nosotros les damos esa información y les explicamos por qué estamos haciendo esta vida tan rara, y por qué no podemos salir de casa, y por qué si salimos no podemos tocar nada, y por qué dejamos los zapatos afuera. Digo, hoy una amiga me contaba que su marido tiene que ir a trabajar, entonces se desviste cuando llega en la puerta del ascensor. O sea, antes de entrar a la casa se saca toda la ropa, y el hijo de 6 le preguntaba si iba a trabajar en boxer. No entendía por qué el papá llegaba desnudo de trabajar, ¿no? Digamos, entonces, si no explicamos estas cosas, claro, digamos, es todo tan distinto que si no les explicamos y no les ayudamos a procesar toda esta información, es muy difícil para ellos solos acceder. Entonces, la información es necesaria, lo que no está bueno creo que es la sobreinformación. Tenemos que filtrar, digamos, nuestra función como adultos es filtrar qué información reciben, así como tampoco está bueno sobreinformarnos nosotros y estar todo el tiempo con el noticiero prendido y con las noticias amarillistas, porque no nos hacen bien, porque nos angustiamos y porque está bien conectar con lo que estamos viviendo, necesitamos, pero no podemos estar todo el tiempo conectados con el peligro y con la situación de amenaza. Necesitamos hacer un movimiento de apertura y cierre, porque si no nos desborda la angustia. Recién preguntaban también por la ansiedad. Bueno, es un momento que, por supuesto, genera mucha incertidumbre, genera ansiedad, pero también tenemos que observar cómo nos estamos informando. Y lo mismo hacia los chicos, digamos, cómo les informamos. Hay un montón de recursos que se fueron haciendo en este tiempo, digamos, de cuentos, algunos PDF que estuvieron circulando también, con dibujos, con gráficos, como para ayudarlos a entender qué es esto que estamos viviendo. Sí. Perdón, incluso hay recursos para personas que no tienen comunicación verbal, hay armadas historias sociales súper claras que funcionan muy bien. Perdón. Eso, no, está buenísimo, porque todos esos recursos nos ayudan, sea un videíto, digamos, todos los recursos visuales, sobre todo para los chicos, están buenos porque ayudan, y si no, que puedan escuchar, o un relato, digamos, pero es necesario filtrar qué tipo de información ofrecemos y también estar atentos a qué nos piden, porque a veces está bueno escuchar las preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces, o preguntarles qué saben, qué es lo que ellos entendieron. De repente empezamos a hablar un montón de palabras nuevas en casa que ellos también empiezan a usar, de desinfección, de cuarentena, de aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es esto? Preguntar, hablar, nombrar estas cosas para justamente que ellos puedan apropiarse de esta situación y no vivirlas de manera pasiva. Sí, totalmente. Bueno, vamos
creo que de las preguntas que fuimos recibiendo, ¿cuánto estamos? Perfecto. Las preguntas que fuimos recibiendo en la semana, más o menos fuimos tocando un poco todas. Le voy a pasar la palabra a Pau, que nos está moderando, y Acá estoy. para que nos cuentes alguna pregunta que haya quedado ahí dando vueltas de la gente que estuvo comentando. Bueno, empiezo con algunos, igual voy a leer más o menos algunas de las preguntas, obviamente no vamos a poder contestarlas todas por una cuestión de tiempo, o sea, estaría buenísimo que esto se extendiera 4 o 5 horas, pero bueno, no nos es posible, así que intentamos agrupar algunas según la temática de las preguntas. Preguntaron mucho sobre, bueno, cómo lograr atención para realizar la tarea de manera sostenida, cómo hacer para que les den importancia a la tarea, cómo marcamos también adentro de la casa espacios diferentes para poder estudiar, para poder trabajar. Ese tipo de cosas quizás están un poco contestadas en lo que ya estuvieron hablando las chicas antes, al principio del encuentro, y por otro lado también contestadas en lo que nosotras escribimos desde Red de Crianza sobre tareas y aislamiento. No sé si alguna tiene a mano el enlace como para pasarlo acá en el chat. A ver, ahora me fijo, no es si tal vez, no creo que es la que más. O Vir, no me acuerdo Sí, si Vir lo había pasado. Ahora lo podemos pasar por acá en el chat. Bueno, si hay igualmente algún aporte extra a esto que les dije recién, pero me parece que estaba bastante contestado. Sí, sí, creo que sí. Bueno, el tema de lograr espacios en la casa para todos, bueno, es una cuestión tal vez de creatividad, ¿no? Una aclaración con respecto a la atención. Perdón, Jorge, discúlpame. No, bueno. Atención. Tengo Dale, que vos. entonces te veo después. Con respecto a la atención al momento de la tarea, los aprendizajes que no son significativos, por más que lo intentemos, no vamos a lograr que nuestros hijos presten atención. Esto es importante tenerlo en claro. También debemos ser creativos al momento de presentar el momento de la tarea y criteriosos para poder determinar qué cuestiones hacer. 3 horas haciendo tarea es imposible, ningún niño podría durante 3 horas tener la atención puesta en una sola actividad. Por favor, impensado. Hoy realmente yo considero que esto no es lo prioritario hoy, ¿no? O sea, no es lo prioritario la tarea, ¿no? O sea, los docentes nos querrán linchar tal vez si escuchan esto, pero la realidad es que el mayor aprendizaje que vamos a sacar de esta situación me parece que es emocional. Estamos aprendiendo a convivir 24 horas con los nuestros, tenemos 24 horas para pasar un montón de situaciones y emociones en el día, para mirarnos a los ojos, para reírnos, para llorar, para tirarnos al piso, para hacer un montón de cosas. Creo que es una oportunidad también única para aprender esto. No vivimos algo así, de estas características, y espero que no volvamos a vivirlo en muchísimo tiempo, pero aprovechemos lo que nos da esto, ¿no? A conectarnos con nosotros mismos y con las personas que más queremos, ¿no? Algunos no los tenemos en la misma casa, ¿no? Pero conectemos con los afectos. Ese es un aprendizaje que podemos sacar inmenso de todo esto, me parece. Y sobre todo también, digamos, recién también había algunas preguntas de docentes de nivel inicial, digamos, bueno, si no les damos contenidos pedagógicos, ¿qué les mandamos? Porque también hay algo de esto, ¿no? Como de un pedido a las escuelas de que sigan mandando cosas. Digo, así como hay un exceso, también a veces para otras familias hay una demanda por parte de la escuela. Claro. Y yo lo que diría es, a ver, nosotras le damos mucho valor al juego, entonces, bueno, propongan juegos, o sea, muchas veces los padres no saben a qué jugar con sus hijos, porque no están acostumbrados a pasar tanto tiempo con sus hijos, y me incluyo, a veces se nos terminan las ideas, y de repente por ahí nos llega a través de la escuela o del jardín alguna actividad, y decimos, mira, qué bueno, qué copado, ¿no? Entonces nos sentamos un rato a hacer una actividad, pero por ahí no es una tarea, no vamos a aprender a sumar, a restar o a escribir, pero vamos a disfrutar de ese ratito y vamos a desarrollar otras habilidades, otras praxias, y sobre todo también, como decía Jorge, un momento de aprovechar para aprender otras cosas. Tal vez
por primera vez tenemos que ocuparnos de un montón de tareas de la casa que a lo mejor en otro momento no nos ocupábamos, entonces de pedir colaboración y un rol activo a los chicos y a las chicas, ¿no? Bueno, según la edad, qué cosas pueden hacer para desarrollar habilidades y autonomía también, de ciertas cosas que a lo mejor en otro momento los asistíamos y de repente tenemos tiempo para ensayar, para que aprendan a hacerlas solos o solas. Entonces, bueno, el aprendizaje pedagógico no es el único que tiene valor, hay muchos otros aprendizajes que son muy valiosos y en general, como decimos siempre, se aprende jugando. Entonces, bueno, ahora que tenemos tiempo, por ahí podemos dedicar ese tiempo justamente a aprender esas cosas y a sentir placer al hacer esas cosas, ¿no? Porque el placer en la transmisión es fundamental y es muy difícil aprender algo si no hay placer de por medio. Sí, totalmente. Sí, y tampoco tener tanto miedo de tener la cuestión sumamente organizada y reglada de antemano, ¿no? Ya concentrarnos en el piso con nuestros hijos y seguirlos, ¿no? Seguirlos. Ellos enseguida van a encontrar con qué jugar y simplemente tenemos que dejarnos llevar y reconectar con esa parte nuestra que en algún lado escondidita está. Y ellos aparte transforman en juego absolutamente todo. Yo me sorprendí con mi hija con el tema de las videollamadas, porque, a ver, una videollamada se imagina uno sentado hablando con el otro, con una cosa totalmente rígida, y volviendo a esto que decíamos antes de que los niños son movimiento, ella se pone la cámara con su amiguita y va hasta la pieza, se trae las tacitas de té, van y vienen y juegan a través de la cámara, no es que tienen un diálogo, no dejan de jugar, transforman una videollamada en un juego, y estuvo una hora así yendo y viniendo con tacitas y con la muñeca y con... Impresionante. Yo me quedé como, digo, wow, bueno, ellos nos van a enseñar a jugar. Totalmente. Pau, bueno, sí, nada, me hiciste acordar, Jorge, que mi hija también juega ahora por videollamada y fue algo que me quedé con los ojos como platos cuando lo vi. Dije, ¿cómo no se me ocurrió que podía suceder? Bueno, preguntaron también cosas sobre, bueno, cómo manejar esto de las emociones nuestras de los adultos para tratar de no transmitirles la angustia ante el COVID, ante el tema del virus. Adi, agradecieron mucho tu video, que les ayudó un montón, pero que también pasa que empiezan a tener en su mente temas que antes no tenían, como por ejemplo creer que si mamá sale le va a pasar algo malo, o que si, no sé, papá vuelve de trabajar, vuelve enfermo, o sea, cómo manejar esos temas. Sí, lo mismo se me ocurre cuando les decimos que si no nos lavamos los dientes nos van a quedar bichitos en la boca. Ojo, es una delgada línea también, ¿eh? Yo en el video digo, bueno, ¿y afuera qué hay? Hay un bichito. Y wow, pará, ¿hay afuera un bichito? No abro ni la ventana, o sea, no quiero ni que me toque este bichito. ¿Cómo? Es una delgada línea, ojo, y también tiene que ver un poco la edad, ¿no? De qué pibe estamos hablando, ¿no? No es lo mismo un pibe de 2 que uno de 6. Totalmente. Digamos, me parece que esto es importante también, ofrecer información sin generar demasiado contexto de amenaza, sino que enseñar a cuidar, enseñarlos y enseñarles a cuidarnos y a cuidarse. Entonces, hablar de que a veces papá tiene que salir a trabajar, por ejemplo, pero que papá toma todas las medidas de cuidado para no enfermarse, que es verdad que hay un bichito que está dando vuelta y que se nos puede meter en el cuerpo, pero para eso para eso nos lavamos las manos, para eso cuando salimos tratamos de no tocarnos la cara, digamos, ofrecer todas las medidas de prevención y explicarles por qué. Por supuesto, tampoco nos vamos a hacer los superhéroes y decir, no nos va a pasar nada. La verdad es que no lo sabemos y tampoco podemos asegurar algo para lo que no estamos en condiciones de asegurar. Pero sí contar, ahí te paso la palabra, Fer, sí contarles, bueno, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y también contarles que nos podemos enfermar, pero también nos podemos curar de esto. Pienso que ahí aparece la importancia de la ESI, una vez más, porque es tan importante desde muy pequeños empezar a impartir conocimientos vinculados con el autocuidado, porque entonces en un momento como este es mucho más fácil para los papás manejar un lenguaje básico que los niños puedan comprender. La ESI tiene mucho de prevención,
Entonces, a la amenaza conocemos que nosotros podemos tomar medidas de autocuidado que nos defiendan sobre esto. Nada, un tema muy, muy, muy importante el de la ESI. Sí. Bueno, y bueno, quedan varias preguntas que hicieron sobre juego, Fer, ya que estabas con la palabra y que trataste ese tema. Por ejemplo, acá había una mamá que preguntaba, en casa, mi hijo de 5 años no tiene juego independiente, si había algún consejo como para incentivarlo. Te resumo un par como para que veas vos Dale. también qué respuestas das, porque por ahí hay algunas que se pueden contestar en lo mismo. ¿Cómo hacemos para que los niños pequeños desplieguen su corporalidad en un departamento chico? Si esta necesidad de liberar energía también puede darse a través de mordidas, lanzarse al piso, golpearse. Y esta última que me había anotado por acá, sirve que siga tratando de modificarle la rutina para que pueda arrancar con el jardín a la tarde. Para empezar, hay un montón de juegos que podemos hacer en ambientes chicos, como envolvernos en sábanas y arrastrarnos, como apretarnos entre almohadas, hacer sanguchito de hijo o de hija y entre dos almohadones y apretar, poner las sillas y pasar arrastrándose por abajo, los que tienen un fular, atar el fular a la mesa y hacer una hamaca, que está buenísimo. No necesitamos mucho espacio para todos estos juegos. Tirar cosas al piso y simplemente jugar a que pasamos por arriba del almohadón, armar una aventura. Con respecto al juego independiente en un niño de 5 años, estamos en un momento muy particular. Siempre me acuerdo que cuando falleció mi papá, uno de mis hijos tenía 4 años y si el adulto que estaba en la casa se alejaba de él, se desesperaba. Y, por ejemplo, una historia familiar es que mi mamá se estaba bañando y mi hijo le empezó a golpear la puerta desesperado, y cuando ella salió, pero Franco, te dije que me iba a bañar. Ay, abuela, menos mal, pensaba que te habías muerto. Y en ese tiempo él no tenía un juego independiente porque no soportaba la ausencia del adulto. Para él el adulto que se iba se moría. Y estamos en un momento dado, que justo lo hablamos recién, donde la enfermedad está como alrededor nuestro, sí, y hablamos de estadísticas, muertos. Por más que tratemos de filtrar la información, nuestros hijos escuchan nuestras conversaciones, escuchan lo que vemos en la tele, las conversaciones casuales que podemos mantener en un audio de WhatsApp. No les es ajeno lo que está pasando. Entonces, no sé si hoy sería un momento en el que yo buscara promover nada de eso. Yo buscaría apegarme, estar disponible, todo lo contrario. Y no tratar, y con respecto a cambiar la rutina para ir a la tarde, es lo que hablábamos antes. Estamos en un momento de mucha incertidumbre. Está difícil en este momento planificar a futuro. Más bien que estamos en uno de esos momentos en que tenemos que aprender a vivir el día a día, tratar de resolver en lo cotidiano, porque como decía Iva, terminamos generándonos más ansiedad a nosotros y a nuestros hijos. Y lo que tenemos que tratar de evitar es eso. No sé si respondí con eso, pero... ¿Qué más? Bueno. No, y una última pregunta que quedó fuera, digamos, de tema es alguna recomendación para abordar duelos en este tiempo para niña de 5 años. Bueno, Sí. Habría que ver a qué tipo de duelo se refiere, porque duelos y pérdidas ocurren todo el tiempo. Como hablábamos hace un rato, estamos en una situación también, en un contexto de duelos generalizados. Siempre la vía regia, como decimos en psicología, con los niños y las niñas, es el juego, o sea, jugar, seguirlos a ellos, porque a veces no es que le vamos a decir, bueno, juguemos al duelo o juguemos a la pérdida, ¿no? Pero muchas veces cuando nos prestamos a jugar, rápidamente los chicos y las chicas proponen los juegos que necesitan procesar. En psicología decimos que cuando un chico viene al consultorio, observando su juego, podemos saber en qué trabajo psíquico anda, ¿no? Que el juego es la vía regia para poder entender, o es el hilo conductor para saber en qué trabajo psíquico está ese niño o esa niña. Entonces, no es que le vamos a proponer jugar a algo específico, pero sí podemos ofrecernos como acompañantes de juego, como partener, y jugar a lo que nos propongan, y el juego muchas veces ayuda a elaborar y procesar situaciones. Y después hay un montón de otros recursos, hay cuentos que hablan del duelo y de la pérdida. La palabra también es una herramienta
digamos, si los vemos tristes o los vemos, o sabemos que están tristes porque acaba de perder, digo, no, insisto, no sé a qué duelo se refiere, pero si es una separación, si es la pérdida de un familiar, ¿no? Digo, preguntarles, bueno, ¿cómo te sentís? A veces está bueno hablar de lo que nosotros, los adultos, sentimos en relación a la pérdida. Yo te puedo contar lo que yo siento. Obviamente que no le voy a hablar como si fuera mi amigo o mi amiga, ¿no? Mi pareja. Voy a adecuar mi lenguaje, pero sí está bueno también hablar, si es un duelo familiar, de cómo nos sentimos nosotros, de qué cosas nos pasan, como para habilitar que ellos también puedan hablar de eso, porque muchas veces los adultos decimos, no, bueno, no les tenemos que transmitir nuestra angustia, ¿no? Que esto circula un montón, y en realidad transmitírselas se las transmitimos igual, porque convivimos, ¿no? Y los estados de ánimo, sobre todo en la primera infancia, muchas veces son compartidos, o sea, los chicos perciben cómo nos sentimos aun cuando no lloremos en su presencia, por ejemplo. Entonces, a veces también nombrar cómo nos sentimos es validar y habilitar de que estamos tristes, de que nos pasan cosas y que no somos máquinas. Qué lindo. Pau. Bueno, nada, hubo también un par de preguntas, quizás no estaban dentro de la temática de este encuentro, preguntas quizás más relacionadas con la docencia de parte de el área docente, que nos encantaría poder saber nada, cómo orientar en esta área, pero bueno, excede un poco lo que tratábamos acá hoy. Pero bueno, ya serían todas, si querés podemos ir cerrando. Bueno, en principio agradecerles a todos por estar ahí. Tenemos una sorpresita para el final que queremos regalarles a todos los que se quedaron. La verdad que muchísima gente está escuchando la charla, muchos se quedaron, o sea que evidentemente es un tema que es muy delicado y está permanentemente, digamos, uno quiere cuidar la emocionalidad de sus seres queridos y a veces se nos escapa un poco de las manos cómo hacerlo lo mejor posible. Decirles que estamos disponibles para lo que necesiten. Nosotros desde la Red Interdisciplinaria de Crianza tenemos un montón de profesionales que están asociadas y que trabajan con nosotras y que, bueno, de alguna manera nos acompañan en este camino de la crianza respetuosa. Así que sean de la zona que sean, podemos contactarlos o contactarlas con psicólogos profesionales que, bueno, que puedan darles una mano en lo que necesiten, ¿sí? No duden en consultarnos lo que quieran de manera privada, no hay problema. Así que, bueno, ahora como regalito los vamos a dejar con algo que queríamos dedicarles a todos y a todas y agradecerles una vez más por estar ahí, ¿sí?